¿Despierto para una palabra? Sabes que en la vida vamos a enfrentar situaciones, un montón de situaciones, donde humanamente las vamos a poder resolver. Situaciones, adversidades, desafíos, algún problema donde nosotros humanamente, con nuestra sabiduría, capacidad, intelecto, nuestra fuerza, nosotros lo podemos resolver. Pero hay un momento en la vida, y hay momentos en la vida, donde sí o sí necesitamos la intervención de Dios. Hay momentos en la vida donde nosotros vamos a necesitar esa intervención de Dios y se enfrentará a situaciones donde sí o sí lo resolveremos solamente con la intervención divina. Enfrentaremos situaciones donde si Dios no se mete, estamos fritos. Cosas que podremos resolver, cosas que nosotros nos vamos dando con un socio, con un amigo, con capacidad, con personas, con profesionales, quizás lo vamos resolviendo, pero hay cosas que no los vamos a poder resolver si Dios no se mete. Si Dios no se mete en la familia, si no se mete en el matrimonio, si Dios no se mete en asunto legal, si Dios no se mete en la salud, si Dios no se mete en la vida monetaria de nosotros, en la situación que estamos pasando. Si Dios no se mete, si Dios no interviene, nos chocamos, nos desbaratamos, caemos. Porque sí o sí en la vida vamos a enfrentar situaciones donde Dios tiene que intervenir. Y en esos momentos donde necesitamos esa intervención de Dios tenemos tres opciones. Esas tres opciones, o es caer en una profunda depresión, estoy enfrentando una situación humanamente insolucionable, tengo tres opciones. O caigo en una profunda depresión, donde no le veo sentido a la vida, donde no le veo salida, o lo comienzo a resolver en mis propias fuerzas trato de resolver, y creo que esas dos serían las más erráticas, las más incorrectas. Caer en una profunda depresión porque no le encuentro salida a la vida, y la otra sería tratar de resolverlo yo solo. Porque repito, si Dios no se mete, no lo vamos a poder solucionar. Y es en ese momento la opción número 3, buscar esa intervención divina. Sí o sí vamos a necesitar que Dios intervenga para resolver la situación, para resolver la adversidad, para resolver el conflicto que estoy viviendo. Y ahora ya es algo que tengo que entender, que Dios no se mete en el asunto, que Dios no interviene por suerte o por casualidad. Dios no va a intervenir por suerte o por casualidad. ¿Qué suerte que tuviste? ¿Cómo se te resolvió el problema? ¿Qué casualidad? ¿Cómo se resolvió el problema? No. Dios no opera así. Para que Dios intervenga en la vida de una persona es una causa y un efecto. No es producto de la casualidad. Para que Dios intervenga en la vida de una persona es producto de la causalidad. Algo lo causó, algo lo provocó. Dios no interviene por suerte en la vida de una persona. Dios no va a intervenir. Mira, a este le tocó un marín de doping, güey. No. Dios va a intervenir en la vida de la persona cuando la persona lo provoca. Causa y efecto. Algo tiene que hacer la persona para provocar esa intervención de Dios. Por eso esta prédica la titulé, si me pueden poner el título, provocando la intervención de Dios en mi vida. Diga provocando. Provocando la intervención de Dios en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que es provocar que Dios intervenga en la vida de uno? ¿Qué es lo que es? Ok, que Dios intervenga en la vida de uno no es que voy a ser un fanático religioso con una Biblia bajo el brazo, con una corbata y andando, amén por la corbata, amén por la Biblia bajo el brazo, amén por todo eso, pero no quiere decir que vamos a transformarnos en fanáticos religiosos. Que Dios intervenga en la vida de una persona no es que vamos a ser unos enajenados sociales, monjes budistas, que nos vamos a ir allá a la montaña, que no tenemos contacto con el mundo para contaminarnos. No. Eso no es una intervención de Dios. No es que me transformo en un fanático religioso, no es que soy un enajenado social, que me aparto de la sociedad. Intervención de Dios, ¿sabe qué significa? Que el cielo se abre. El cielo se abre. Y Dios, el mismo Dios, se mete en tus asuntos. Que el cielo se abra es el tiempo de la promoción, es el tiempo del milagro,
Es el tiempo de la restauración. Es el tiempo de la superación. Porque el cielo se abrió y Dios se metió en el asunto. Eso es una intervención de Dios. Si yo creo que la intervención de Dios me va a hacer religioso, si yo creo que la intervención de Dios me va a hacer un enajenado social, que aún mi forma de hablar, aleluya, aleluya, bendito Dios por el aleluya, bendito Dios, no me estoy refiriendo en forma de burla a eso. Pero cuando Dios interviene es mucho más que eso. Cuando Dios interviene es el tiempo de los milagros, es el tiempo de la sanidad, es el tiempo de la restauración. Pero no es producto de la casualidad o de la suerte. Si me puedes acompañar a Santiago 4, capítulo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me quedo con la parte de arriba. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Muy bien, qué bien. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, en este paso de buscar a Dios vamos a enfrentar situaciones. ¿A qué te vas a enfrentar? A la burla. Pepe, míralo, te hizo religioso. Ahora, se hace el santito. Te vas a enfrentar a eso. ¿Sabes a qué te vas a enfrentar? A que tu ego, tu yo, sea destruido. Lo hablo para mí también. A que nuestro yo sea roto. El ego, mi estatus, sea roto. No entiendo, pastor. Y que ahí es lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Que el número uno no soy yo, es Él. Nos vamos a enfrentar a la burla, nos vamos a enfrentar a romper el yo y nos vamos a enfrentar a ¿qué más, pastor? Y bueno, a oposición espiritual. ¿Te vas a enfrentar a oposición o tú crees que el diablo está contento porque tú busques a Dios? Hay un diablo. Ahora, si la gente se piensa que el diablo es un muñeco rojo con dos cuernitos, con un tridente y una cola en la mano, error. El diablo se ve todos los días allá afuera, en un joven con la droga, en una persona perdida en los vicios, en un matrimonio totalmente destruido, en una vida sin propósito. El diablo se ve todos los días en asesinatos. ¿Usted cree que eso es obra de Dios? Vamos a enfrentar a oposición espiritual. Cuando yo comencé en este caminar con el Señor, a muchos les he contado, llegué a la iglesia por primera vez, unas oposiciones, unos sueños, unas peleas en los sueños, unas pesadillas. Casualidad, no, eran oposiciones espirituales. Salí afuera, me habían robado el carro. Los amigos ya comenzaron a decir cosas, oposiciones espirituales. Quería venir a la iglesia, la rueda pinchada. Oposiciones espirituales donde nosotros tenemos que tratar de superarlas. No es que fuimos diseñados para ser vencidos por eso, pero tenemos que superarla por supuesto, con la ayuda de Dios. Te hago una pregunta. ¿Llegaste a los caminos de Dios? ¿Se revolvió el gallinero? Si se revolvió el gallinero, vas bien, tranquilo, que vas bien. Si se alborotó el gallinero, vas bien. Pastor, entonces me tengo que enfrentar a la burla, a que mi ego sea destruido y me tengo que enfrentar a oposición espiritual. No, entonces yo mejor sigo como estoy. Error. Porque vas a seguir con las luchas, con los problemas, con los desafíos que los vas a querer solucionar en tu propia fuerza o caer en profundas depresiones. Vamos a hacer un resumen. Sabemos que es en la intervención de Dios, no es que me pongo un fanático religioso. La intervención de Dios es que el cielo se abre, tiempo de promoción, de milagro, de restauración, tiempo de superación. Eso es la intervención de Dios, que también sabemos que no se da por casualidad o suerte.
Es un efecto de la causalidad. Algo lo tengo que provocar. Y que también sabemos, y que vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar adversidades, donde nuestro ego tiene que ser roto, adversidades espirituales. Nadie ha tenido un sueño desde que llegó a Dios. Sueños así. ¿Qué es esto? Si esto nunca lo tenía. ¿Alguno lo ha tenido o soy yo el único? ¿Era el único el único enchamucado era yo? ¿El único endemoniado era yo cuando vino a los caminos? Claro. Ahora, todo eso vamos a enfrentar. La pregunta es, ¿quieres la intervención de Dios? Amén. Amén. No, pastor, no quiero. No, bueno, vas a luchar con las situaciones y los problemas desde tu propia fuerza. Ok, sí quiero. ¿Cómo provoco la intervención de Dios? Pastor, ¿cómo provoco la intervención de Dios? Punto número 1, si me puedes ayudar, acercándome a Dios con la actitud correcta ante Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, lo vamos a leer de nuevo. Acercándome con la actitud correcta a Dios, por supuesto, ante Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque parece algo obvio, pero a veces no entendemos la santidad y la magnitud de su presencia. A veces lo naturalizamos. Voy a la iglesia, bueno, leo la Biblia, tengo que orar. Y lo tomo todo de una forma tan natural. Y se me hizo un hábito y una costumbre y estoy perdiendo lo sobrenatural. ¿Qué es eso? De ir a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Saben lo que pasa? Que en el lenguaje antiguo, el Señor ese, cuando alguien le decía al Señor, era el esclavo a su amo. Y el respeto y la reverencia que decía Señor era extrema. Porque sabía que se acercaba a su amo y le tenía que tener un respeto y una reverencia. Y muchas veces, lo puedo decir, nosotros no lo tenemos. Se nos hizo una costumbre. El momento de oración, oro en cualquier lugar, pensando en otra cosa. Vengo a la iglesia y estoy haciendo miles de cosas menos escuchar la palabra, que es la palabra de Dios santa que me edifica. Estoy haciendo miles de cosas o estoy pensando en otra cosa. Naturalizamos esto y esto es sobrenatural porque es Dios que te está hablando en el tú a tú. A mí también me está hablando. Entonces perdemos esa reverencia. Yo he escuchado gente que dice, lo invito a la iglesia. Sí, tenés razón, hace mucho que no veo al Chucho, a Jesús, refiriéndose. Y es gracioso, pero tú dices, wow, ¿cómo se va a referir así? ¿Sabe en Argentina cómo se le dice? Al flaco, tengo que ir a ver al flaco. Al barba, tengo que ir al barba. Hace mucho que no voy a la iglesia, tengo que estar un poquito con el barba. Y ese lenguaje a veces lo tenemos y es una irreverencia ante Dios, que si queremos presentarnos ante Dios y no entender el peso de la santidad que hay en Dios, Dios nunca va a intervenir en mi vida. Jamás. La forma de hablar, la falta de respeto. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese santificado es una expresión de tanto respeto, de tanta reverencia. Si no tenemos la actitud correcta de acercarnos a Él, Dios nunca va a intervenir en nuestra vida. Si es el flaco, si es el barba, si es el chucho, si vengo y todo lo naturalizo nomás, y bueno, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por estos alimentos, gracias por este día, y todo tan natural, todo, déjeme decirlo, estamos teniendo una irreverencia tan grande ante Dios, que Dios jamás va a intervenir así. Mateo 15, 21 al 25. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sigue. Pero Jesús, ¿qué pasó?
Algo pasó, ¿eh? Que Jesús siempre está atento al clamor de una madre, que Jesús siempre está atento al clamor de una persona, en ese momento no respondió. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. 24. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25. Entonces ella vino, se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. ¿Cambió la actitud? Señor, mi hija está endemoniada. Nada, ni la hora, Jesús. Hasta que se adelantó, dice otra versión. Se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, socórreme. Y si tú sigues leyendo la historia, ahí comenzó el Señor a actuar. Pero no actuó en un momento donde a la guapería. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente busca la intervención de Dios amenazando a Dios. Señor, si tú existes, Dios jamás va a intervenir así. ¿Sabes lo que pasa también? Que hay gente que busca la intervención de Dios sentando en la silla del acusado a Dios. Si tú existieras, ¿por qué permitiste esto? Y así Dios nunca va a intervenir. Porque nuestra actitud está siendo de irreverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Repito, no comprendemos a veces la santidad de Dios, el peso que hay en la santidad de Dios. Si nos presentamos ante un juez, ay muchacho, ¿cómo nos paramos? Un policía, ante el presidente de la nación, lo que haríamos nosotros, muchachos, seríamos unos soldaditos ahí. ¿Y por qué ante Dios no somos así? ¿Por qué ante Dios no tenemos esa reverencia? Cuando leemos su palabra, en los momentos de oración, cuando venimos a la iglesia, cuando hablo con Él. Dios jamás va a intervenir en la vida de una persona cuando se acerca con actitud de irreverencia, de falta de respeto. Pastor, yo venía a que me dijera cómo tengo la casa propia. Es que si no somos edificados, jamás Dios va a intervenir en nuestra vida. Y venimos de una cultura tan irreverente ante Dios. Venimos de un mundo donde Dios molesta. Y ese mundo nos edificó. Y ese mundo nos adoctrinó. Y venimos a los pies de Cristo con esas costumbres. Y será muy difícil que Dios intervenga en nuestra vida. Punto número 2. ¿Cómo provoco la intervención de Dios en mi vida? Debe haber un querer, una disposición de organizar mi vida al orden de Dios. Debe haber. Si yo busco a Dios, yo tengo que saber que Dios me va a confrontar en cosas que están desorganizadas en mi vida. Porque esa desorganización me llevó a la candela. Por esa forma de comportarme incorrectamente, me llevó a pasar el problema que estoy pasando. ¿Por qué estoy pasando este problema? Quizás por muchos principios incorrectos que he aplicado. Y hoy día estoy en una situación que si Dios no se mete, no lo puedo solucionar. No es busco el milagro y patitas para qué te quiero. No es buscar el milagro y después que diga la persona, lo obtuvo. Y bueno, si tengo tiempo, busco a Dios. Si tengo tiempo, en un momento iré a la iglesia. Si tengo tiempo. Es que Dios sabe con el corazón que nos acercamos a Él. Dios sabe cómo cada uno de nosotros hemos venido. ¿Con qué actitud? Si traemos irreverencia, si traemos respeto, si queremos que intervenga para solucionar y me saque de la candela, o quiero que intervenga en esta situación, pero jamás lo voy a dejar. Sabes que yo vine desesperado del Señor. Vine desesperado. Yo estaba que ya no quería vivir más. Pero cuando yo entré a la iglesia, yo dije, esto es buscar a Dios.
yo de esto no me aparto más. Yo venía a solucionar una candela que estaba pasando. Pero cuando vi todo eso, la adoración, la danza, la gente como clamaba, el gozo que tenía, yo dije, ¿esto es buscar a Dios? Yo de esto no me aparto más. Encontré el sentido a mi vida. Encontré la fuente. Pero hay gente que solo lo que viene, y con todo respeto lo digo, pastor, yo vine así, bueno, que esta palabra te edifique. Yo vine a que Dios me solucionara la candela. Bueno, no te quedes con eso, hay mucho más. Hay mucho más en Dios. No te quedes con migajas cuando hay una mesa servida para ti. No te quedes con un momento de alegría cuando hay una fiesta preparada para ti. Como le dije, Dios sabe cómo venimos. Jeremías 29, 13 y 14, si me pueden poner. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Sigue. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Note cómo habla, comienza a hablar después. A partir de ahí comienza a hablar de restauración. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré con todas las naciones de todos los lugares donde yo os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Comenzaron a caminar en el propósito de Dios. A partir del verso 14, apenas termina Jehová, comienza un proceso de restauración. Pero ¿cómo comienza ese proceso de restauración? Por la actitud con lo que lo busqué. Si me buscares de todo corazón. Va a comenzar la restauración. ¿Y sabes por qué comienza la restauración? Porque Dios intervino en tu vida. En tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Entonces, pastor, yo necesito a Dios. Actitud de reverencia. Pastor, yo necesito ordenar mi vida. Déjame encontrarte una historia. En Marcos 6, 34 al 42. Y salió Jesús y vio una gran multitud porque tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Aleluya. Diga, como ovejas que no tenían pastor. ¿Se da cuenta la importancia de tener un pastor? Como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Sigue. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Había una multitud escuchándolo. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de los alrededor y compren pan, pues no tienen para comer. 37. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 38. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Era una multitud, Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba. Comenzó un momento de organización. Señor, es una multitud y tenemos 5 panes y 2 peces. Ok, necesitamos esa intervención divina. Muchachos, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar a organizar. Háganlos recostar, organícenlos. De 100, de 100, en grupos de 100, en 100 y de 50 en 50. Comenzó una organización. Vamos a ver lo que dice. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que les pusiese delante y repartió los 2 peces entre todos. Sigue. Y comieron todos y se saciaron. En ese momento no había nada. En ese momento eran 5 panes y 2 peces. Y necesitaban la intervención del Señor para alimentar. ¿Qué hizo el Señor antes de hacer el milagro de esa intervención? Organizó. Primero organizó, después se vio la intervención. Tenemos que organizar nuestra vida cuando venimos a Dios. ¿Queremos la intervención de Dios en nuestra vida? Tenemos que organizar. Quizás necesitamos a Dios
que intervenga en la vida monetaria. Y somos pésimos administradores. Quizás Dios, estamos pidiendo que Él intervenga en la salud y tragamos, comemos lo que viene, todo lo que hay ahí. ¿Usted sabe lo que come? ¿Usted cómo administra el dinero? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo o a tu esposa? Porque en eso Dios nos va a confrontar. Cuando venimos a Él y queremos que Dios intervenga en ese asunto, Dios nos va a confrontar aún con eso. Y tenemos que organizarnos. Y lo primero que tenemos que organizar es el tiempo. Donde la prioridad en nuestra vida la tiene Dios. El tiempo con Dios es innegociable. El tiempo de congregarte no lo cambies por nada. El tiempo de oración no lo cambies por nada. El tiempo de leer la palabra no lo cambies por nada. Porque eso es innegociable. Y cuando tú organizas tu día, cuando tú organizas la semana, la prioridad en tu vida es Dios. No la playa. Pastor, no se puede ir a la playa. Puedes ir a la playa todo lo que quieras. Pero el tiempo con Dios no lo negocias por la playa. Pastor, tengo que ir al mall. Tengo que lavar la ropa. El tiempo con Dios no se negocia por lavar la ropa. La prioridad en la vida la tiene el Señor. Y yo organizo mi vida y mi día de acuerdo a esa prioridad. Yo no me despierto y que venga lo que venga en el día. Y a lo loco y... No. Mi día lo organizo y la prioridad la tiene Dios. Cuando yo trabajo así, yo comienzo a ver la intervención de Dios. ¿Cómo voy a provocar la intervención de Dios? La voy a provocar. El respeto, la reverencia. Y acercándome a Él así con ese respeto. Y voy a tener que organizar mi vida. Tenemos muchas cosas desordenadas. Tenemos un sistema que nos adoctrinó, un sistema antidios allá afuera, que nos organizó la vida. Tenemos que cambiar si queremos ver la intervención de Dios. Punto número 3. ¿Cómo provoco la intervención de Dios? Queriendo ser un testimonio del poder restaurador de Dios. Para que Dios intervenga en mi vida, tiene que haber eso. Si es patita, ¿para qué te quiero? Si Dios hizo el milagro, si Dios me restaura, ya lo tengo en la cabeza, aquí no me ven más. Me ven cuando yo tenga otro problema insolucionable, ahí yo vuelvo. Perdón, en serio, yo los amo en el amor de Cristo, los amo a todos y esta palabra es para mí. No vaya a ser que salga de acá, al final pastor fui y me dieron palo. Entre que la vida me da palo, voy a la iglesia y todavía me siguen dando palo. Es que Dios necesita organizar nuestra vida. Venir a la escuela de Dios. Él nos va edificando, nos va enseñando. Pero si mi mentalidad es que Dios me saque de esta, que Dios me saque de esta candela, y después vengo cuando tenga otro problema, error. Porque Dios quiere restaurarte, sanarte, intervenir en tu vida para que tú seas un testimonio para otra persona. Para que seas un testimonio para una mamá que está llorando allá afuera. Para que seas testimonio para un joven que no tiene sentido de la vida. Para que seas testimonio para un matrimonio. Para que seas testimonio a un enfermo que está sin esperanza. Para eso Dios quiere intervenir en tu vida. Para que seas luz en este tiempo de tanta oscuridad. Cuando tú le dices a Dios, Señor, yo quiero que intervengas en mi vida para ser un testimonio, cómo restauraste mi matrimonio, cómo restauraste mi salud, cómo restauraste mis hijos, cómo restauraste mi vida. Quiero ser un testimonio tuyo. Ahí voy, dice Dios. Ahí voy. Porque tiene la actitud correcta. ¿Por qué? Porque ese testimonio va a ser un refrigerio para esa mamá, va a ser un refrigerio para ese joven, va a ser un refrigerio para ese enfermo, va a ser un refrigerio para ese matrimonio que está en crisis. Porque va a escuchar tu testimonio.
de lo que Dios hizo en tu vida. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Allá hay gente, allá afuera, hay gente que necesita tu testimonio. Dios quiere intervenir en tu vida para que seas un cartel luminoso en este tiempo de tanta oscuridad. Para que otros vean y vean que esto es real. Que Dios existe y que Dios puede sanar, restaurar, liberar. Hay gente allá afuera que está clamando por tu testimonio. Cuando vienes a la iglesia, Señor, estoy pasando este problema, vengo a tu presencia, estoy aprendiendo todo esto, pero también quiero, Señor, pararme en ese altar y contar lo que hiciste por mí. Que tenía una enfermedad incurable, que tenía un matrimonio en crisis, que no le encontraba sentido a la vida, que estaba destruido monetariamente y que tú interveniste. Y tu intervención me restauró. Quiero contar, quiero tener ese micrófono en la mano para contarle al mundo de lo que eres capaz, Señor. Cuando yo tengo esa actitud, ese pensamiento, Dios quiere intervenir en mi vida. Romanos 5, 18 y 19. Este es el endemoniado gadareño. Y al entrar en la barca, Jesús lo libera. Muchos conocen la historia, un endemoniado que llega Jesús, lo libera, ya está terminando y dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso tiene que haber en nosotros. Señor, quiero contarles a todos lo que hiciste con mi vida, lo que hiciste con mi salud, lo que hiciste con mi familia. Quizás ahora estoy pasando un problema que no veo la solución. Dile así, Señor, quiero que intervengas para hacer un testimonio de que hay un Dios vivo. Hay familiares nuestros que están gritando por ese testimonio. Aunque te rechacen, aunque se burlen, cuando le cuentes el testimonio, ese testimonio queda sembrado en su espíritu. Y cuando ellos pasen por la candela, se van a acordar de lo que le dijiste, de cómo Dios te restauró, cómo Dios va a intervenir en nuestra vida queriendo ser un testimonio. Punto número 4, cómo Dios va a intervenir en nuestra vida, reconociendo que necesito ser reeducado por Dios en los conceptos y principios de vida. Cuando vienes a Dios, tienes que reconocer que el que sabe es Él. Puedes saber un oficio, puedes saber una profesión, amén, todo eso. Pero en los principios de vida, quien sabe es Dios. No, yo pienso que es así. Yo pienso, la Biblia dice eso, pero yo creo que es así. El pastor predicó eso, pero yo pienso a mi manera. Aquí no importa lo que pensamos nosotros. Aquí no importa cómo yo veo la vida. Aquí importa lo que Dios dice. Cómo Dios lo dice. Yo pienso que, así me dijeron una vez, no, el bautismo, yo pienso que el bautismo. No, aquí Dios dice que tenemos que bautizarnos para arrepentirnos de nuestros pecados. Hay un momento en la vida que nosotros tenemos que bautizarnos y nacer de nuevo. Lo dice acá, no es yo pienso que me bautizaron cuando yo... No, aquí no existe nuestro cuestionamiento, porque por pensar así nos ha ido así. Por pensar así nos ha ido. ¿Puedo ir más profundo? Mamis,
No, que Halloween, una fiestita. No, Halloween no es una fiestita. Se hizo comercial, pero es un día satánico. Es un día satánico que lo hicieron comercial. Y si Dios te dice, no participéis en la obra de las tinieblas, y uno dice, pero qué mal le hace a mi hijo que lo disfrace de Mickey Mouse, de Bob Esponja. ¿Qué hace? Es que aquí no se trata de eso. Aquí se trata que Dios dice que no y punto. No, ¿estoy bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Aleluya. Es que aquí no se trata lo que decimos y qué pensamos nosotros. Necesitamos ser reeducados por Dios porque fuimos educados por creencias incorrectas, por una cultura de un país, por una religión, por un sistema que no conoce a Dios. Y venimos a Dios y el que tiene que tomar el timón de nuestra vida es Dios. El timón en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma moral de conducirnos en nuestra vida. Como lo dije la otra vez, cosas que se están legalizando, que Dios dice que no, punto. No la tengo que cuestionar. Si Dios dice que no, yo no tengo que cuestionar la palabra por lo que dijo el político, por lo que dijo el juez, por lo que dijo la televisión, por lo que dijo las redes sociales. Dios dice que está mal y punto. Ya. Y cuando venimos a Dios, Dios tiene que reeducarnos en todo eso. Por eso es importante venir a la iglesia. Porque en la iglesia está siendo reeducado por Dios. Porque Dios tiene que sacar un montón de conceptos erráticos, un montón de creencias incorrectas. Tiene que, ya te están lavando la cabeza. Es que necesitamos que nos laven la cabeza. Necesitamos que nos laven la cabeza. Lucas 5, 1 al 8. Mira esta linda historia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Utilizó la barca para predicar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Paréntesis. Mira, Señor, tú sabes mucho de predicar, tú sabes mucho de reino, sabes mucho de rezar, de milagros, pero de pesca el number one soy yo. Y si te digo que no pescamos, porque ya estoy lavando las redes porque aquí el mero que sabe de la pesca soy yo. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y ahí cambió. Mas en tu palabra echaré la red. Aunque las condiciones dicen que no, aunque mi experiencia dice que no, aunque mi conocimiento en la profesión dice que no, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Seguimos. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció que quien sabe es el Señor. Aunque tenga toda la profesión, aunque tenga años de conocimiento, aunque me maneje bien en la materia, aunque tenga toda la verborragia, si Dios dice algo, yo lo hago. Es así como venimos a Dios. Es así como se provoca el milagro.
Muchas veces vamos a ser confrontados con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, con lo que me criaron, con lo que me enseñaron. Y cuando venimos a Dios, todo eso se tiene que romper, porque muchas de las cosas que nos enseñaron, que nos educaron, que nos edificaron, son incorrectas. Pastor, ¿por qué? Son incorrectas. Si lo que te enseñaron no va con esto, aunque te lo enseñó papá, aunque te lo enseñó mamá, aunque te lo enseñó el abuelito, la abuelita, que le tenemos mucho aprecio y los amamos, si lo que te enseñaron no va con esto, no sirvió. Pastor, ¿por qué me dice? Porque venimos a Dios, porque necesitamos ser reeducados. Hacemos un resumen. Sí, pónganse de pie, los invito a ponerse de pie. ¿Cómo provoco la intervención de Dios? Punto número 1, acercándome con reverencia. Punto número 2, disposición para organizar mi vida al orden de Dios. Punto número 3, queriendo ser un testimonio del poder restaurador del Señor. Y punto número 4, reconocer que tenemos que ser reeducados por Él. Olvídese, si tú te acercas, no es que esto es paso 1, paso 2, paso 3, no es. Pero si yo tengo esa actitud, Dios va a intervenir en mi vida. Cuando tú ves los milagros de intervención de Dios, cuando leas la Biblia, los milagros de intervención de Dios, lee el milagro, pero lee el contexto. Algo lo provocó. Algo provocó el milagro. ¿Cuántos quieren la intervención de Dios? ¿Están listos para las burlas? Va a ver si aún en el propio Señor Jesús está listo para romper con su yo. ¿Sí? Y está listo para que de la noche lo agarren de las patas. No, mentira. No, mentira. Hay luchas espirituales, a veces hay oposiciones. Tranquilo, es Dios. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, mira, si hay alguien que vino enchamucado, ese era yo. Endemoniado. Llegué endemoniado hasta los huesos. Una vida totalmente incorrecta. Que yo dormía con la luz prendida. Imagínense lo que veía. Y cuando sentía esa oposición, había noches que no dormía. Era terrible. Cuando comencé a conocer y caminar con el Señor, que venían esas luchas, tan solo decía Jesús. ¿Cómo dormía? Como un baby. Porque Jesús intervino en esa lucha espiritual. Cuando te digo hay luchas espirituales, tranquilo. Si Dios pelea por ti. Pero en esas luchas tenemos que mantenernos firmes. ¿Cuántos quieren la intervención de Dios? Vamos. ¿Vas a hacer un testimonio de Dios? ¿De lo que Dios hizo? ¿Vas a hacer un testimonio de lo que Dios hizo? ¿Te dejas romper por Dios? ¿Te dejas romper? Estás listo para la intervención de Dios. Te invito a cerrar los ojos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Señor, he predicado tu palabra. Señor, estamos aquí ante tu presencia y quizás vinimos desde la forma incorrecta. Vinimos por un simple hábito. Vinimos para callar la conciencia. O quizás vinimos con la soga al cuello para que intervengas. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón si no entendimos tu santidad, el peso de tu santidad, el expresarnos, el tener comunicación contigo desde la forma incorrecta. Señor, mírame. Dile, mírame. Señor, me propongo que cada vez que me acerque a ti, lo haré con reverencia, Señor. Eres mi papá,
Eres mi amigo, pero eres el Señor de señores y Rey de reyes. Y tú mereces respeto, papá. Te pedimos perdón, Señor, si hablamos cosas incorrectas, cuentos, chistes, hablando de ti, del sacrificio en la cruz. Señor, organiza nuestra vida. Muéstranos, Señor, en qué estamos desorganizados. Y ayúdanos a organizarnos, Señor. Hay cosas que nosotros en nuestra fuerza no la podemos hacer, pero tu Espíritu Santo nos ayuda a organizarnos. Señor, queremos ser un testimonio vivo de que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que restaura los matrimonios, restaura la familia. Queremos ser un testimonio que hay un Dios que sana de enfermedades incurables, que hay un Dios que es superior a la terapia, a la medicina. Queremos ser un testimonio de que Dios puede intervenir en la vida de alguien. Señor, reconocemos que tenemos que ser reeducados. Saca pensamientos, conceptos, creencias incorrectas. Y cuando vengamos a tu presencia, damos luz verde para que nos edifique, Señor. Saca de nosotros lo que te desagrada. Saca de nosotros lo que no te gusta. E interviene en nuestra vida, Señor. Interviene, Señor. Dile, interviene en mi vida. Interviene en mi familia. Dile, interviene en mi hogar. Interviene en la vida de mis hijos. Interviene en la salud. Interviene en la vida monetaria. Interviene en este asunto legal que estoy pasando. Señor, interviene en la vida de la mamá del pastor. Provoca esa sanidad, esa restauración que la medicina, que la terapia, que la ciencia no puede hacer. Hazlo tú, papá. Señor, interviene en cada persona que está aquí, que ha venido deseoso de ti, de tu presencia. Cuando tú intervienes, no interviene una religión. Intervienes tú, mi Señor. Si tú intervienes, tú sanas, tú restauras, tú liberas. Dile, Señor, interviene.